Vimos, en parte, a quién se le debe más, nos salta una cosa curiosa. Tenemos, por ejemplo, como principal acreedor dentro del Club de París a Alemania, el país que Alberto Fernández no visitó. 37% de ese total de la deuda es justamente con los alemanes. El presidente había hablado con Angela Merkel, pero no la visitó en su última gira europea. Muy bien, vamos a seguir hablando sobre este tema. Ya estamos en contacto con Claudio Loser, que es economista, exdirector del FMI para América Latina. Claudio, bienvenido, buen mediodía. Pablo Vicente, Gabriel Pulvirenti y Belén Martínez te saludamos. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Yo no, ahora está perfecto el sonido, no mi imagen, pero eso está bien. Muchas gracias por tenerme en el programa. Gracias a usted por estar con nosotros. Hacíamos un poco de historia con respecto a la deuda de la Argentina con el Club de París y la verdad que es para ponernos a llorar prácticamente con la cantidad de años que venimos arrastrando esta deuda, la cantidad de intereses que se fueron acumulando. Hoy puntualmente otro día de vencimiento en el cual la Argentina no está acercando este monto de 2.400 millones de dólares que le correspondería. Pero al menos entramos en este periodo de gracia. Por los próximos días no vamos a tener que preocuparnos por esto. Esto es así hasta que pase este periodo de los 2 meses. Exactamente. Yo lo pondría de esta manera. Evidentemente la Argentina es un no pagador serial, no me quiero poner histórico, pero la Argentina empezó a dejar de pagar sus deudas durante el gobierno de Rivadavia en 1820, hace 200 años. El Club de París se inventó para la Argentina. Eso también es algo interesante en el año 1956. En términos ahora de la realidad concreta actual, hay que entender que la Argentina, digamos, los miembros del Club de París son miembros importantes, salvo, digamos, dejando China afuera, son los miembros más importantes del Fondo Monetario, o sea que se está actuando al unísono. Yo diría lo siguiente, el plazo de gracia va a funcionar y si la Argentina empieza a negociar de buena fe y en forma importante con el Fondo Monetario, el Club de París va a poder correr, digamos, los plazos hasta tanto se llegue quizá no a un acuerdo o a estar cercano a un acuerdo. Justamente por eso le iba a preguntar, Claudio, ¿cómo ve la negociación que está llevando el presidente Alberto Fernández, el ministro de Economía Martín Guzmán, con el Fondo Monetario Internacional? Perdón, hay un pequeño sonido que viene ahora está mejor, sí. Vamos a tratar de solucionarlo. ¿Me pudo escuchar, Claudio? La pregunta justamente le preguntaba sobre cómo ve la negociación. ¿La repite, por favor? Sí, cómo no. ¿Cómo ve usted la negociación con el Fondo Monetario Internacional después de los encuentros que tuvieron en Europa el presidente, el ministro de Economía con otros presidentes europeos que le daban su apoyo en esta negociación que tienen adelante con el Fondo Monetario? Ahora, mire, si le entiendo bien, estuvieron los contactos, hablaron con los líderes de los países europeos más importantes, le dijeron, sí, queremos mucho, pero tenés que negociar con el fondo. Biden va a decir exactamente lo mismo, va a insistir en una solución multilateral. Y el fondo ahora tiene que sentarse, ya sea directamente con una visita, hay todo tipo de rumores, pero con una visita o a través de Zoom, hoy en día a través de estos mecanismos virtuales se puede negociar, no exactamente igual, pero casi igual, pero yo creo que por el lado del fondo hay una muy buena disposición para arreglar con la Argentina, independientemente del ruido interno que hay en la Argentina, las declaraciones del 25 de mayo, las distintas presuntas restricciones que quiere poner el oficialismo al equipo negociador de la Argentina. Yo soy optimista, salvo que haya, digamos, salvo que se le impida actuar por el lado argentino al ministro.
Claudio, ¿hay algún motivo de peso justamente para que tanto el Club de París como el Fondo Monetario le digan que no a Argentina? Para que le digan que no a la Argentina, ¿en qué sentido? En cuanto a las exigencias o al pedido de renegociación, tanto con el club como con el fondo. Le pueden decir que no. Yo diría que es muy inusual. Hay que entender que el fondo negocia con... Argentina es el principal deudor del fondo, pero en las finanzas totales del Fondo Monetario, la Argentina no va a quebrar al fondo. Okay. O sea, el fondo le podría decir que no. Sí vienen con requisitos, entre comillas, fuertes por parte de la Argentina, diciendo nosotros queremos 20 años, nosotros queremos no pagar intereses, no queremos ajustar, cosas por el estilo. El fondo le va a decir, perdónenme, no podemos aceptar. Pero en un proceso de negociación donde se ve no, digamos, un ajuste brutal como aparece en el anecdotario argentino, sino a una trayectoria en los próximos 2 años de ajuste con alguna racionalidad en el sistema cambiario, en el sistema monetario, el fondo no va a decir que no. O sea, dependemos un poco también de la próxima negociación que se lleva adelante con el FMI para ver qué es lo que va a suceder con respecto a esta obligación de pago que tenemos y estos intereses que podrían empezar a correr y a sumarse a toda esta lista de deuda que tiene la Argentina, puntualmente con el Club de París. Son importantes las próximas horas porque también el presidente había anunciado que podría llegar otra gira de parte del FMI hacia la Argentina, sí, algunos enviados para renegociar esta deuda. Más allá de esta gira que sí hizo el presidente y el ministro de Economía por Europa para este mismo objetivo. Bueno, sí, nuevamente, si le entiendo correctamente, o sea, puede venir una visita, se está hablando de una visita del artículo 4, que en la Argentina se lo llama auditoría, no es una auditoría porque no es que hay libros y que el fondo le da el sello de que es todo legal o cosas por el estilo, pero puede haber una visita. Yo diría lo siguiente, yo veo un horizonte con una negociación seria con el fondo, con Guzmán siendo una carta importante en la negociación, porque él habla el mismo idioma que el fondo y no hablo del inglés. Él entiende de qué se trata y es una contraparte que el fondo creo que se siente cómodo. Respecto de los plazos de 20 años, es algo que lo veo muy difícil y no se lo van a dar solo a la Argentina, tiene que ser una discusión mucho más general. Respecto de los pagos de intereses, de que la tasa de interés, porque la Argentina debe hace mucho tiempo y debe muchos que se cobre el 4% y no el 2% básico, yo creo que es algo que se puede considerar y que el fondo puede tener en cuenta, pero hay que saber que los pagos extra son para los otros países. Quienes le prestan al fondo no son unos negociadores o un banco privado, sino que son los otros bancos centrales. Yo diría parte de los otros 189 bancos centrales que tienen los miembros del fondo son los que le están prestando. Entonces, si se le corta a la Argentina el pago de intereses, se le corta la entrada de ingresos a esos países que pueden estar en una situación igual o peor que la Argentina. Clarísimo, Claudio. Agradecemos por todos los conceptos, por haber estado con nosotros en La Voz de la Ciudad. Le mandamos un abrazo. Muchísimas gracias y espero no haberlos cansado con mis comentarios. Para nada, todo lo contrario. Muchísimas gracias, un gusto. Estábamos hablando con Claudio Loser, que es economista, exdirector del FMI para América Latina, un experto en la materia con respecto a lo que es el dato del día, así lo estuvimos presentando hoy.
Otro día de vencimiento para la Argentina. Tendríamos que haber afrontado un pago de 2.400 millones de dólares al Club del París y por los próximos 60 días, al menos entramos en este periodo de gracia, vamos a ver qué es lo que va a suceder, como recién también nos explicaba Claudio, con la próxima renegociación de la deuda, a ver si nuevamente la Argentina cae en otro aumento de estos intereses por este monto que al ser hoy el día del vencimiento no lo pudimos afrontar.